Bien, amigos, ya estamos otra vez en directo en este taller de evolución y autoayuda. Hoy vamos a tener un tema novedoso. Nunca lo hemos hecho, pero vamos a ver qué tal sale. Y se podrá repetir quizás en el futuro con otros protagonistas. Hoy, dos compañeros vuestros que no están aquí nos van a explicar, nos van a contar sus experiencias en el campo sutil. Uno es sobre la mente superior y le vamos a llamar Me-Su, mente superior. Y otro es sobre el cuerpo superior y le llamaremos, lógicamente, Ku-Su, cuerpo superior. Yo voy a leer lo que me han comentado ellos a petición mía de que hagamos esto y podéis hacer todas las preguntas que queráis. Yo responderé lo mejor que sepa. Y después del vídeo, si hay alguna pregunta que queréis hacerles a ellos directamente, podéis hacerla en los comentarios del vídeo. Y ellos os contestarán o bien directamente o bien me mandarán a mí la respuesta para que yo la ponga como comentario al vídeo, para proteger su anonimato. Porque me parece mejor mantener el anonimato. Y así, pues, hay más libertad de hablar. Falta un minuto. Tengo que saludar a Jimmy García, Francisco Bellón, que ya te he dicho que no, Margot Rodríguez, pero te he dicho dónde, Juan Antonio Martín Martínez, Adela Cervera, Susana Romy del Cosmos, que ha estado ausente en 2 talleres, Edwin Copa Terceros, desde Oruro, Bolivia, Miguel Ángel Medrano, Ale Ramos, Aina Canet, Matías Matías, Pedro Calvo, Arnaldo Hernández, que nos saluda desde Puerto Rico, Inaldi PR y Suga, que nos saluda a todos los participantes, así como Arwen. Bien, pues ya son las 8, así que vamos a empezar. Primero voy a leer la comunicación de Me-Su, un buscador que trabaja diariamente con la frecuencia que le hace falta con la mente superior. Y escribe así: el viernes tuve un fuerte problema emocional. Un momento. Sí, está bien. Pasé todo el día llorando sin saber qué hacer, sin saber qué decisión tomar. Estaba desesperado. Como resultado, el viernes por la tarde tenía un dolor de cabeza insoportable. Además, sin comer ni dormir. La tristeza me tenía completamente invadido. Tal fue mi dolor que pedí ayuda a la divinidad y a los guías. Les dije: ayudadme a ver lo que puedo hacer y dadme las respuestas a estos problemas. Y de pronto, una voz tenue desde mi interior me dijo: no juzgues. Al principio no sabía a qué se refería. Al cabo de media hora empecé a recibir todos los pormenores. De la nada comenzó a surgir en mí un diálogo interior que estaba proporcionándome todas las respuestas que había pedido. Y entre ellas encontré el significado de ese no juzgues que había recibido primero. Quedé tan sorprendido que derramé unas lágrimas, pero esta vez no eran de tristeza como las anteriores, ante el disgusto. Eran de amor y agradecimiento, porque se me estaba mostrando aquello que yo no podía ver. Sentí en ese momento una paz indescriptible. Todo lo tuve claro, absolutamente todo. Estoy más que satisfecho, pero como si no fuera suficiente, hoy domingo me empezaron a llegar todavía más detalles de aquella situación que me tenía afligido. Tan finos detalles como nombres de personas y nombres de usuarios en redes sociales. Uno a uno los pude verificar, sin margen de error, y al entrar en sus perfiles pude comprender aún más cosas por lo que vi.
Y comenta Me Su. Estos detalles que recibí los atribuyo a la mente superior. Y sigue. No es la primera vez que recibo ayuda del mundo sutil, pero esta vez me quedé verdaderamente sorprendido. Me cuesta mucho distinguir la identidad o la fuente de quién viene esa ayuda. Tal vez confundo la divinidad con los guías o viceversa. Como sea, quien fuese, a fin de cuentas lo que me envían es lo importante. Según me parece a mí, los diálogos provienen de los guías. Son diálogos interiores, como los que tengo con amigos. Hasta puedo hacer preguntas e interactuar con ellos. Uso el plural porque sé que son dos. Me parece que cuando las respuestas son un poco borrosas y lejanas, provienen de la divinidad. En este caso no es un diálogo, sino simplemente aparecen mensajes cortos, que llegan por la vía del sentimiento. Es una sensación que yo debo traducir o decodificar, y eso cuesta. Hasta aquí la primera parte de su confidencia, porque nos está contando cosas que le han ocurrido. Hoy vamos a hacer un horario distinto. Las preguntas pueden empezar ya, porque yo voy a intervenir lo mínimo posible. Solamente explicar lo que ellos han vivido. Lo que sí puedo decir es que esas dos orígenes distintos que Su, mente superior, plantea, no son de la divinidad o de los guías, son de los guías. La divinidad no interviene en estas cosas de los humanos, está a otras cosas, pero a esto no. Para esto estamos los humanos de aquí y de allá. Lo que sucede es que los guías generalmente, casi siempre, nos contestan a preguntas que les hacemos, preguntas que nos acucian, que nos pesan, problemas que tenemos. Y por tanto la respuesta es muy clara. Pero a veces los guías toman la iniciativa y nos adelantan alguna cosa. Y en ese caso no sabemos muy bien lo que quieren decir, porque sus mensajes suelen ser cortitos, de una, dos o tres palabras. Y entonces nos cuesta entender. Pero si lo dejamos en reserva, esperando que tenga sentido, un día u otro tendrá sentido. Pregunta Ale Ramos, ¿desde hace cuánto tiempo? Bueno, yo no puedo decir exactamente, pero esto viene desde hace años. Años que pueden ser 2, 3, 4 o más. Esta charla la tuvimos pues hace más de un año. Y él me hablaba también del pasado, de forma que hace años, no es de hace poquito, desde hace mucho tiempo. No sé si he entendido yo bien la pregunta. ¿Desde hace cuánto tiempo? Esto es, ¿desde hace cuánto tiempo? Es la pregunta de Ramos. Pues ya digo, desde hace tiempo, mucho tiempo. Para que una persona tenga trato con sus guías, tiene que llevar trabajando años, ¿eh? Años. Y para que tenga ese trato fluido que dice de que son diálogos interiores, como los que tengo con amigos, hasta puedo hacer preguntas e interactuar con ellos. Uso el plural porque sé que son dos. Bueno, pues yo miro en mi caso, para cuando yo podía preguntar y recibir la respuesta, habían pasado ya 2 años desde que empecé a buscar con ahínco las cosas superiores. Y yo ya cumplía las reglas desde años atrás. De forma que tenía un trabajo adelantado de cumplir las reglas perfectamente. Los círculos no, pero las reglas sí. De forma que llegar a esta situación no es cuestión de 24 semanas. No, hace falta más tiempo.
Pregunta Ale Ramos, ¿iniciaste vías nomás? ¿Iniciaste las normas? Sí, las normas están muy, muy dominadas, en este caso. Están muy dominadas. Voy a leer la segunda parte de su declaración, como digamos, porque precisamente viene a esto, Ale Ramos. En mi caso, no ha sido complicado llevar a cabo las reglas. De hecho, la voz interior de mis guías me avisa cuando consideran que estoy en el límite. Por ejemplo, el viernes, que estaba en crisis, empecé a tirar y a romper lo que estaba a mi alrededor, mientras la voz de la guía me decía, con los gatos no te desquites, que de todos modos nunca lo hago. Otras voces me dicen, cuidado, no critiques esto o aquello. Así que, en todo momento, los guías me tienen supervisado por si llego a olvidarlas. Creo que esto, Ale Ramos, te responde perfectamente a lo que has preguntado. Se inició con las reglas, sí, sí. Pregunta Mirna, señor Torrens, ¿es usted medium? No, en absoluto, en absoluto. No soy medium. Yo hablo con vosotros, con los que asistís a los talleres, o bien los que oyen el taller por diferido y luego me escriben en el comentario de los vídeos. ¿Qué hablo con los guías? Por supuesto, desde hace muchos años, desde hace más de 30 años. Hablo con la mente superior. Y yo al principio le llamaba mente superior y no pensaba en los guías, porque no sabía que había guías. Más adelante, tratando con gente que también estaba en el camino, tratando con una persona muy sensitiva, tremendamente sensitiva, me habló de los guías y pues empecé a ligar la mente superior con los guías, porque los guías tienen solo mente superior, corazón superior y cuerpo superior. O sea que no, yo no me comunico con los difuntos. He hecho excursiones al campo sutil elevado, pero no soy medio. Nunca he practicado ese oficio. Dice María José González Moralejo, he sentido en varias ocasiones de mi vida respuestas exactas que resuenan con contundencia en mi interior, como respuesta a preguntas que yo me hacía y que me dan certeza en la pregunta. Sí, pues esa es la forma característica de actuar de la mente superior. Cuando, lo he dicho alguna vez, cuando la mente superior habla, la mente inferior se pone firmes y dice, sí, mi general. No, sí, mi teniente o sí, mi capitán. No, no, sí, mi general. La mente inferior solo puede amoldarse y hacer suyas las indicaciones que le llegan de la mente superior. La mente superior habla con certeza fundante. Es decir, que sus indicaciones fundan, se plantan en el terreno de la personalidad nuestra. De forma que, María José, esa es la forma de trabajar de la mente superior. Y si las preguntas las haces en temas inquietantes, preocupantes, que tienen que ver con tu futuro, que pueden afectar a tu estabilidad de algún tipo, a tu existencia, pues desde luego los guías responden de inmediato, no al día siguiente, sino que responden de inmediato. O sea que estupendo, sigue así, sigue así. Y ya que tienes esa facilidad, úsala para cosas quizás no tan contundentes, no tan agobiantes. Úsalas en la vida normal para decisiones de menor importancia. Dice Arnaldo Hernández Viera y Naldi PR. Fernando, ¿qué papel espiritual juegan los perros y gatos, si alguno? Bueno, vamos a ver. De los gatos no tengo constancia de que sirvan en
operaciones de evacuación. De los perros sí tengo constancia. Pero las mascotas sirven para lo mismo, salvando las distancias, que sirve la oración, para sacar lo mejor de nosotros. Cuando hacemos oración, nos dirigimos a la divinidad con las características que nosotros le adjudicamos, pero nos dirigimos a la divinidad. Y por tanto, hablamos con respeto, con unción, con devoción, y habla lo mejor de nosotros. Habla, pues, el fondo, quizás. Si no está muy desarrollado, el fondo, la persona que reza no va a sentir lo que se siente cuando se contacta con el fondo. Si no tiene el corazón superior muy desarrollado, pues no va a poder participar del corazón superior, porque lo tiene en embrión. Pero, en cualquier caso, se va a sentir en paz, se va a sentir bien, porque está hablando lo mejor de ella misma. Bueno, pues los perros, los gatos, las mascotas, también tienen en plan doméstico, sin salir de casa a lo mejor, o saliendo, pero sobre todo en casa, pues de provocar lo mejor de nosotros. ¿Quién no tiene cariño a su mascota? Creo que Hitler tenía un perro, ¿eh? Y le acariciaba. De manera que juegan el papel de mejorarnos. En el mundo sutil, todo tiene un ideal de servicio. Todos tienen una finalidad de servicio. Por ejemplo, los guías. Los guías nos dan servicio y nos ayudan, nos protegen, nos defienden, nos inspiran. Pero es que también nosotros estamos dándoles el servicio de que ellos nos acompañen y aprendan con nuestra vida, con nuestras experiencias, con nuestras reacciones. De forma que el servicio siempre es mutuo. Yo os decía el otro día que yo daré servicio al que aprende algo, pero él me está dando el servicio de que me permite hacer obras positivas que van a borrar, pues, acciones que sin duda hice cuando no tenía tan claras las cosas. De manera que siempre es doble. La flecha es doble, sube y baja. Y por tanto, nadie tiene que dar gracias a otro porque el servicio es mutuo. Y ese es el papel de los perros y los gatos, y los canarios y los peces, los animalitos pequeños. Y pregunta Shuba una pregunta muy interesante. A lo que se ve, los guías pueden ser varios, más de uno. Afirmativo, Shuba, afirmativo. Y eso es una buena señal para el guiado. Si uno tiene varios guías, eso significa una cosa, que hay varios miembros de su equipo sutil que tienen interés en acompañarle en su vida, porque prevén que van a aprender cosas del comportamiento y de las reacciones del guiado. Y por tanto, pues es una buena señal, es un buen indicio de que de él pueden aprender varios entes superiores que solo son mente superior, corazón superior y cuerpo superior. Así que sí, yo sé de casos en que personas sensitivas que ven a los guías hablan de que hay varios guías para una persona. José Francisco Izquierdo se incorpora ahora. Bueno, pues ya oirás lo que hemos hablado, José Francisco. De forma que conviene que un buscador sepa lo que pasa en el mundo sutil para que no se sorprenda. Yo ahora creo que ninguno se sorprenderá. Hacer preguntas, mientras yo hablo, estoy llenando el hueco. Pero conviene que sepa perfectamente, para que en cuanto le ocurra, diga, esto es aquello.
que me dijeron. No hay que estar despistados en el campo sutil. Y si uno no sabe, a mí me pasó al principio que empecé a tener experiencias y no sabía de dónde venían. Y eso les pasa a todo bicho viviente, salvo que se haya afiliado a una escuela de conocimiento muy verde, sin haber tenido experiencias de ningún tipo, pues entonces va acumulando conocimiento y ya sabe lo que ocurre cuando suena la flauta. Y un día, si le suena la flauta, pues ya sabe lo que es la flauta y a qué obedece ese sonido. Pero en general, a todos nos ocurre que tenemos experiencias que nos sorprenden, pero no sabemos explicarlas. Y algunos se pasan años sin saber explicarse y sin que nadie les pueda explicar. Porque esto es la diferencia entre los maestros del conocimiento griego que enseñaban, ahora voy, Jimmy, que enseñaban por experiencia propia, porque lo habían pasado ellos, y que es como se puede enseñar, de los guías actuales que enseñan porque han ido a un colegio que se llama seminario o convento y allá les han explicado no sé qué libros y han leído no sé qué libros. Y entonces no pueden explicar lo que pasa. De manera que solo puede enseñar el que sabe y tiene experiencia. Pregunta Jimmy García Lunar. ¿Al desencarnar nos convertimos en guías? No, no. Todos no. Al desencarnar nos vamos, nuestras capacidades superiores van a la casa del Padre. A mí me gusta llamar al lugar geométrico de las capacidades superiores. Lugar geométrico es en matemáticas un lugar que abarca todos los seres que tienen una cierta cualidad. Ese es el lugar geométrico de esa cualidad. Por ejemplo, el lugar geométrico de puntos que distan 1 metro de este punto es una esfera de 1 metro de radio. Y si yo cojo un papel y digo, el lugar geométrico de los puntos de este papel que distan 1 metro o 10 centímetros de este punto es una circunferencia que tiene de radio 10 centímetros. Porque solo en este papel se puede cumplir el tener distancias en este papel de 10 centímetros. Bueno, pues el más allá es el lugar geométrico de las capacidades superiores trascendidas. Y en ese lugar geométrico se hacen equipos según nivel de evolución. Y en esos equipos, cuando alguien del equipo va a bajar abajo, pues entre ellos han hablado, han hecho los planes, han visto dónde conviene que baje para que aprenda lo que tiene que aprender de sus asignaturas pendientes y se designan, en el equipo, se designan qué guías le van a acompañar, qué guía o guías. Y esos bajan a acompañarle y a guiarle. De forma que no nos convertimos automáticamente en guías, nos convertimos en seres desencarnados que tenemos solo mente superior, corazón superior y cuerpo superior, con el grado de desarrollo que esas capacidades han alcanzado en esta última vida. Y con esas capacidades allá funcionamos dentro de un equipo y viéndonos con las personas que queremos vernos, que nos conviene vernos, que nos conviene planear el futuro. Espero que quede claro. Dice Yule, lo primero que habría que hacer sería empezar con las reglas. Afirmativo, Yule, afirmativo. Lo primero que hay que hacer es pulir, empezar a dejar de ser ignorantes. Me viene a la mente, en Grecia antigua, en tiempos de Epicteto y de Plotino y de Pitágoras, la gente se dividía en procoptes e idiotes. Los procoptes era el que progresaba, el que avanzaba, el que iba ascendiendo por el camino de la evolución, lo que aquí llamamos
buscador. Y los idiotes eran los que no se preocupaban, los ignorantes, los que vivían a lo suyo, los que no querían saber nada de evolución, los que solo les interesaba el dinero y lo que os podéis imaginar. Esos eran los idiotes. Bueno, pues lo primero que hay que hacer para dejar de ser idiotes y interesarse por esto y empezar a pulir. Y entonces hay que empezar pues, con las reglas, con lo más elemental. ¿De qué vas a hacer, Yule, si no eres capaz de dominar tus pensamientos negativos y tus sentimientos negativos y te enfadas cada 2 por 3? ¿Qué tipo de control tienes? Estás dando la espalda a la felicidad. Entonces, las reglas son los errores más frecuentes y más comunes. Fíjate bien. Entonces, si no los evitas, no vas a poder hacer nada. Porque, lo vamos a ver hoy, hace falta perfección para conseguir las capacidades superiores. Los guías están aprendiendo de nosotros también. Afirmativo, Susana, afirmativo. Los guías están aprendiendo de cómo nosotros actuamos bien o mal. Si actuamos mal, aprenden lo que no hay que hacer. Y si actuamos bien, se dan cuenta de cómo tienen que comportarse ellos en el futuro cuando tengan un problema semejante. De forma que sí, los guías están aprendiendo de nosotros también. Lo que pasa es que como ellos tienen solo mente superior y corazón superior, todo lo que sienten y todo lo que piensan es perfecto. Ellos no les está permitido ni mencionar una palabra pues, de crítica o de valoración peyorativa de las personas. Solo pueden actuar en positivo. Juan Antonio Martín Martínez decía, hoy, camino de ir a poner la vacuna en el coche, he tenido unas sensaciones interiores de bienestar y placer impresionantes, oyendo música. Me transportaba esa sensación. Me apetecía cerrar los ojos. Bueno, si ibas en el coche y si ibas conduciendo, malo sería cerrar los ojos. No te puedo decir nada, Juan Antonio, no te puedo decir nada. Me desconciertas un poquito, ¿eh? Pero aquí no podemos hablar de temas que no sea mejora personal y evolución personal. Norman Bates dice, un aliado dijo, es un poder que un hombre puede traer a su vida para que lo ayude, lo aconseje y le dé fuerzas necesarias para ejecutar acciones grandes o pequeñas, justas o injustas. Si tu comentario se hubiera quedado en la penúltima palabra, te diría que un aliado tiene toda la pinta de ser un guía. Pero si puede ayudarle a hacer acciones injustas, entonces no. Entonces no es lo mismo que un guía. No sé si Norman, don Juan, Dios mío, me he dejado menos mal que has preguntado. Antes ha preguntado Norman Bates o Bates. Cuando don Juan le habla a Castañeda de los aliados, me recuerda a la mente superior. Bueno, don Juan, yo he leído, pues qué sé yo, pues más de media docena de libros de Castañeda en tiempos, leí hace muchos años, y los guardo, por supuesto. Y sí, don Juan o Castañeda hablaba de cosas que tienen mucho que ver con esto. Hablaba de objetos de poder y de... A mí me quedó la duda, después de leer todos sus libros, algunos preciosos, como Viaje a Ixtlán, me quedó la duda de si era partidario de ciertos apoyos, ciertas ayudas, ciertos trucos que, desde luego, aquí no queremos saber nada con ellos, para conseguir esas visiones o cosas, ¿no? Concretamente hierbas. Pero sí, hablaba de cosas parecidas a estas.
y por tanto, pues no me extraña, Norman, que te recuerde a la mente superior. Pero los aliados de don Juan, lo que él decía es, si hablaba de acciones justas e injustas, no, un guía nunca te va a empujar, ni te va a ayudar, ni te va a aconsejar, ni te va a dar fuerzas necesarias para ejecutar acciones injustas. Eso es opuesto a su naturaleza, a su esencia, y eso no lo puede hacer. No lo puede hacer. De forma que hay muchas cosas de Castañeda que son aprovechables, pero diría que no todo es aprovechable o no todo es claro y diáfano. Vamos a ir un poco acelerando porque se acerca el tiempo que tengo para empezar con el otro. Dice María José González: muchas veces siento que soy asistida por fuerzas externas a mí. Sí, las personas emocionales, casi todas las chicas, tenéis mucha facilidad para ser algo sensitivas, en todo o en parte. Y entonces tenéis esas intuiciones mucho más a flor de piel. Los hombres somos más ceporros y nos cuesta más darnos cuenta de las cosas. Dice Ale Ramos: tengo 74 años y llevo 24 talleres. Mi expectativa es no lograr la comunicación en esta vida. Yo seguiré con esto, pero ¿qué me aconsejas? Bueno, vamos a ver. Te diré que cuando uno sigue un taller y pone en él el corazón y pone en él su voluntad, yo soy mayor que tú, 2 años más que tú, puede conseguir en un año lo que no ha conseguido en toda la vida. Porque en toda la vida no ha tenido una dirección clara para caminar y un método de piano claro para saber qué teclas tocar. Si ahora tienes esa guía, sabes qué teclas tocar y las tocas con intensidad, con interés, vas a aprovechar en un año o en 2 más que en toda tu vida anterior. De forma que no desesperes ni creas que esos años son un obstáculo. Vamos a ver, vamos a ver. Tú pon todo tu interés, como si fueras un chaval joven de 24 años, y espera acontecimientos. No te puedo aconsejar distinto de lo que digo a los demás. Primero, las reglas. Ale, primero, las reglas. Lucha con 2, con una de las 2 primeras y con otra. Y luego una de las 2 primeras y 2. Y luego las 2 primeras y 2. Y luego las 2 primeras y 3. Y luego las 2 primeras y 4. Y cuando estés en ese nivel de 2 primeras y 4 de las otras, entonces, y lleves tiempo con ello, meses, las primeras que empezaste te saldrán con mucha más facilidad que las últimas. Cuando las 6 reglas te salgan al 90% de tu tiempo, de tu mes, entonces empieza a meterte con los círculos. Y cuando los círculos los hagas perfectamente, entonces empezamos a pensar en mente superior porque eres hombre y posiblemente lo que tengas que hacer es mente superior. Pero no, la edad no es ningún obstáculo, porque se avanza como no has avanzado nunca. Dice Spider-Dram: hola Fernando, ¿a qué se debe el estar pensando en alguien y que se aparezca al rato? Me ha pasado muchas veces, incluso una vez me imaginé telefoneando con un amigo lejano y el gente me llamó. Bueno, esos son sincronías, sincronicidades. No te puedo decir muy bien el origen de eso, porque es una cosa curiosa en la que no he profundizado. Lo siento, Spider-Dram, yo no sé de todo, porque no le pegaba todo. Y de lo que no le he pegado no hablo. Voy un poco rápido. Fernando, ¿has visto la Soul de Disney? En ella muestra cómo existen almas preparando otras almas a reencarnar. No, no la he visto, no la he visto. No la he visto. Bien, pues vamos a no dar por finalizado, pero vamos a entrar en el siguiente buscador y voy a leer
su aportación experimental. Y luego podréis preguntar de esto último o de lo primero si queda algo que no habéis preguntado y si os ocurre. ¿Somos una individualidad o un colectivo? Lo primero, por Dios, somos una individualidad. Somos la suma de muchas individualidades. De colectivo de ninguna manera. Tu cuerpo inferior y tu mente inferior y tu corazón inferior. Y los superiores pertenecen a una individualidad, a una esencia, a una semilla, a un ser humano. Y ese es el que tiene que progresar en la vida. Y tiene una misión. Y debe cumplirla. Y si no, tendrá que volver. Y aquí ya sabes que se pasa mal. Bien, suspendo voy a entrar en el segundo comunicado. Le llamaremos Kuzu de cuerpo superior. Y dice, me siento conectado la mayor parte de mi tiempo diario, pero aprovecho por las madrugadas cuando me despierto a meditar. Hoy por la madrugada me sucedió hacia las 2:30 de la madrugada que desperté y aproveché el silencio y la oscuridad para lograr una conexión más profunda. Actualmente me cuesta menos encontrar y conectar con mi esencia que antes. Me apoyo en 2 melodías, que estarán en la descripción de este vídeo. Si no están de inmediato, porque no me atrevo a tocar mucho el tema hasta que esté pasado a limpio, estará en cuanto esté pasado a limpio, que suele ser mañana por la mañana. Esas 2 melodías que Kuzu usa para entrar en conexión con la esencia. Generalmente inicio con un recuento del día, repasando lo hecho y analizando lo que hacer, a través de la revisión de las 7 reglas de la web. Realizo posteriormente el análisis y revisión retrospectiva de mi vida por lustros. Logro al final del último lustro son 5 años, encontrarme de chiquillo, tierno, puro, sin mancha, sin deformaciones, frágil e inocente, que me causa ternura profunda. Las primeras veces me provocó un profundo llanto. Hoy me regocijo de su encuentro y trabajo con él. La primera melodía me permite preparar el camino para una conexión más fuerte. Es como barrer la calle y adornarla para que pase un cortejo. Siento que me provoca sanación espiritual. Generalmente logro esta postura de pureza a los 30 minutos de escucharla. Es como si algo me dijera que ya está lista la pista de aterrizaje. Y realmente siento que se limpia mi espacio y se prepara para un aterrizaje espectacular de cualquier vehículo sutil. Interrumpo la escucha e inicio la segunda melodía. La escucho por un tiempo de 30 o 45 minutos. Hoy en particular, en el estado de meditación logrado, cuando estaba con la melodía segunda, sentí la presencia de seres en forma de silueta transparente que querían hacerse presentes. Pero se escondieron detrás de una puerta, también del mismo material que los seres. Yo los invité a entrar porque les comuniqué que los estaba esperando. Curiosamente, vi entrar a 3 seres, una especie de silueta humana, pero el material del que estaban hechos era como humo. Al entrar, me comunicaron que ellos solo se hacen visibles cuando se está en plenitud. De lo contrario, no se hacen presentes. Además, me comunicaron que debía trabajar para pulir mis asignaturas pendientes, para lograr una pureza plena. Les prometí que trabajaría en eso que me estaban solicitando. Ya a solas, analicé y localicé 2 asignaturas pendientes, que ahora me propongo pulir. Pero para tener resultados positivos, he tomado la decisión de trabajar primero una y luego dedicarme a pulir la segunda. Este es la primera parte, la parte larga del comunicado. Luego hay otro anexo, otra pequeña parte. Vamos a dejarlo aquí. Como veis, Kuzu, cuerpo superior, habla de su experiencia con el cuerpo superior, porque con el cuerpo superior es con lo que se conecta con otras entidades, con otras dimensiones. Y si una persona se ha pulido mucho y cumple las reglas y cumple los círculos y está volcado hacia la plenitud divina,
esa persona es como un repulsivo para todas las entidades que están en el mundo intermedio, que son bajas y perversas, porque no soportan la luz de una persona que está eh, cercana a la perfección. Ya os he hablado de tener varios guías. Su nos dice que él por lo menos tiene 3. Entonces, se ahonda en lo que habíamos dicho antes, de que el tener varios guías es una buena señal, porque hay 3 seres trascendidos que han querido bajar a acompañar a nuestro amigo buscador. Y también habéis visto que nuestro amigo tiene un proceso muy largo y laborioso para conectar con la esencia. Os quería decir que al principio, cuando hacemos los primeros intentos de contacto, es posible, es fácil, que necesitemos muchos apoyos. Necesitemos un portal muy grande. Y el portal de nuestro amigo Kusu es muy grande, es muy complicado, es muy largo. Tiene que cumplir una serie de requisitos. Con el tiempo, cuando las capacidades se desarrollan, cuando desarrollamos la mente superior, o cuando desarrollamos el corazón superior, o cuando desarrollamos el cuerpo superior, los requisitos, las circunstancias imprescindibles se simplifican y llegan incluso a lo mejor a anularse. Y entonces ya no hace falta un portal para conectar con la mente, con el corazón superior. A lo mejor basta la simple voluntad. Basta decir, quiero, vamos a hacer esto. Basta con evocar al niño limpio del que nos ha hablado muy bien Kusu. Encontrarme de chiquillo. Porque ese es el método que dijimos aquí hace muy poco, 2 talleres, para el método directo para conectar con el corazón superior, con el fondo. Sentirte, identificarte con ese niño pequeño que también ha descrito nuestro amigo Kusu y con él entrar en la cueva interior, buscando el contacto con la esencia. De forma que por un camino distinto, nuestro amigo está conectando con sus guías. Y porque es sensitivo, puede visualizarlos parcialmente. Esta idea de que han dicho los guías, solo nos mostramos a las personas que están en plenitud, en perfección. Esta idea creo que la hemos dicho alguna vez aquí. Los guías solo pueden acceder a sitios plenos. Si no, hablarán, inspirarán, pero físicamente no pueden estar. Es la razón por la que no pueden estar en el mundo intermedio. No pueden hacer evacuaciones, porque en el mundo intermedio hay demasiada maldad, demasiada perversión, demasiado odio. Y eso allá no pueden entrar. Allá solo podemos entrar los humanos que tenemos capacidad para aguantar eso y no nos afecta. A ellos les afecta terriblemente y no pueden acceder. Pues estas son las reglas en el mundo superior y son tan reales como el código de circulación, como el que hay que ceder el paso al que viene por la derecha. Y son hechos que tienen más valor y más fuerza para la persona que los experimenta que el código de circulación. Es decir, son hechos fundantes, con gran fuerza. A ver qué dudas surgen sobre esto que acabo de leer.
los portales son como los apoyos que nuestro amigo necesita de esas dos músicas, de esas dos piezas musicales, para, primero una y luego otra, ponerse en sintonía, ponerse con todo aquietado y en conexión, en vibración, en resonancia con la plenitud. Dice Suga, los guías podrían utilizar los sueños para manifestarse. No te voy a decir que no, porque no soy yo quien para ponerles límites a la acción de los guías, pero los guías están deseando el contacto directo con nosotros y si somos buscadores, tenemos que ser capaces de conectar con ellos en la vida cotidiana, despiertos, no dormidos. No sé si hemos hablado de las horas especiales como contacto con los guías. Es un contacto muy limitado. Es como un contacto, como un lenguaje binario. Sí o no. Sí o no. Pero yo lo descubrí un día cuando iba de viaje y lo utilizo desde entonces. Era con el cuentakilómetros, pero yo lo apliqué luego a las horas. Yo he llegado a un acuerdo con mis guías para que me digan si la cosa va bien o la cosa no va bien. La cosa es la vida. Entonces, si yo estoy actuando bien, me deben empujar a que en horas especiales yo mire el reloj. Y no estoy mirando el reloj continuamente, es más, ni siquiera llevo reloj. Pero en la casa hay relojes. Aquí tengo el reloj del ordenador, por ejemplo. En la cocina tengo pues otro reloj, la de la cocina, y en otros sitios, ¿no? Bueno, pues horas especiales son, por ejemplo, las 20:00, las 20:02 y las 20:20. Solo esas. Las que se componen con los números de la hora. El 18 sería el 18:00 y el 18:18, porque el 18:81 no existe. El 21 sería el 21:00, el 21:12 y el 21:21. Y no hay más. Entonces, en toda la hora hay 3 minutos, que es hora especial. Bueno, pues yo les he acordado con mis guías que si la cosa va bien, si yo estoy actuando acertadamente, que me hagan mirar el reloj en horas especiales, varias veces al día. Solo una no vale, puede ser casualidad, pero la probabilidad es de un 20avo. O sea, tengo 19 probabilidades en contra y una a favor de que la hora a la que miro el reloj sea hora especial. Y eso significa que la cosa va bien. Si no veo, si no miro o miro a otras horas que no son especiales, significa que estoy haciendo las cosas mal. Pregunta Jimmy, ¿qué es el código de circulación? Bueno, pues las leyes que hay que respetar cuando vas conduciendo un vehículo y las leyes de lo que te examinan para darte el carnet de conducir. Para manejar, que se dice en Sudamérica. Cuando vas a sacar el carnet para conducir o manejar, te someten a un examen de teoría y aquí a un examen de prácticas. Bueno, pues la teoría forma el código de circulación. Bueno, pues lo que digo es que las leyes, lo que nos llega de las capacidades superiores de los guías, tiene más fuerza que el código de circulación. Y el código de circulación tiene fuerza porque si lo incumples, puedes tener un accidente y tener que pagar los daños que causas por incumplir las normas de circulación. Bueno, pues las indicaciones de la mente superior o del corazón superior tienen más fuerza que el código de circulación, Jimmy. Es decir, tiene una fuerza absoluta. Y eso lo sabe bien el que ha experimentado. Y podrá experimentar y darse cuenta de que ha experimentado el que sepa cómo son las cosas, cómo funciona la mente superior. Porque para indicaciones de comportamiento es la mente superior. Voy a leer la segunda parte de la comunicación de Qu Su, cuerpo superior.
Otra de las experiencias que he tenido ha sido que en mis meditaciones, al sentirme en estado de plenitud, he podido percibir la presencia de 3 seres incorpóreos. Esto en más de 3 ocasiones. En cada una de ellas me han hecho patente su apoyo incondicional, así como me han manifestado que siempre han estado a mi lado y que no me abandonarán. Estas son ideas que le han transmitido los guías a nuestro amigo buscador que llamamos Kusu. Su apoyo incondicional, que siempre han estado a mi lado desde que existo y que no me abandonarán hasta que me muera. Es decir, que la idea que hemos oído del ángel de la guarda y que hemos visto de niños, pues estampitas con un niño por un sendero y un ángel de la guarda grande con alas detrás, se refiere a los guías. Y los guías existen, no tienen alas, son seres humanos normales, sin alas, pero están, como dice Kusu, apoyándonos incondicionalmente, están a nuestro lado desde siempre y no nos abandonarán mientras estemos con vida, porque es su servicio, su misión de servicio. Y ellos no pueden fallar a esa misión de servicio que tienen asignada. No pueden fallar. Su propia esencia, que es todo perfecto, todo plenitud, todo positivo, no puede fallar. De forma que procuremos el contacto con ellos, al menos con las horas, y pidiéndoles ayuda en las dificultades, que no hace falta que sean de vida o muerte. Pueden ser dificultades de no saber cómo acertar con una persona, con una decisión, con una opción, con un viaje. Pues pidámosles ayuda y estemos dispuestos, favorables a hacerles caso. Porque lo que nos digan va a ser perfecto. Va a ser lo que mejor nos conviene a nosotros, porque ellos lo saben. Ellos saben muchas cosas que nosotros ignoramos. Y más si no hemos hecho práctica con ellos. De forma que aprovechemos esa ayuda que tenemos a nuestro lado permanentemente. Bien, nos quedan 10 minutos. Me dice Shuga, cuando dices que son seres humanos sin alas, no querrás decir seres corpóreos. No, son la esencia del ser corpóreo, solo la esencia. El corpóreo viene de corpus, creo que era de la cuarta, que es cuerpo. Luego, entonces, no son seres corpóreos, son seres incorpóreos, porque está solo la esencia, solo la semilla crecida hasta donde sea. Y no está la envoltura. La envoltura es el cuerpo físico inferior. Y dentro de ese cuerpo físico inferior desaparece, se muere y queda la esencia. Es como un frasco de colonia. Pues tienes el frasco y tú por dentro, por fuera, tocas el frasco. Y si la colonia es transparente y el frasco está lleno, pues no sabes si hay colonia o no, porque es transparente, pero es la esencia. Bueno, pues cuando se rompe el frasco, la esencia se evapora y se va. Esos son los guías. Los guías son gente ida, gente que se ha marchado de este planeta y ahora están solo su esencia, su semilla con el grado de crecimiento que consiguieron darle en esta vida y en todas las anteriores. Pregunta Mirna. Así que no, Shuga, no quiero decir seres corpóreos, pero se pueden hacer visibles porque han elegido una forma de figura que tuvieron ellos en toda su vida. Todas las personas, dice Mirna, encarnadas tienen guía. Afirmativo. Sí, todas las personas tienen guía, porque todas han ido al mismo sitio, al lugar geométrico de las capacidades superiores, y allá se han unido a un equipo, y en ese equipo han decidido, han estudiado su vida, han visto sus aciertos y fracasos, han visto lo que les queda pendiente y han pensado en
cuando les toque bajar otra vez, en qué lugar pueden mejor aprobar las asignaturas pendientes, que le decían a uno de nuestros amigos, al primero, a Mesu. Y entonces bajarán ahí para aprobar esas asignaturas pendientes. ¿Puedo pedir ayuda a mis guías, aunque todavía no haya terminado con las reglas y círculos? Afirmativo, Yule. Sí, 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 claro que puedes. Puedes en todo momento. Estés como estés. Puedes. Tajantemente sí. Dice Edwin Copa. Fernando, una pregunta que quizás no va con el tema actual. Para iniciar la senda, ¿cómo estar seguros de qué moral y qué sentido ético debemos seguir, ya que estos difieren entre las culturas? Vamos a ver. La cultura no tiene nada que ver. La cultura no tiene nada que ver con el mundo sutil. La cultura no tiene nada que ver con la mochila, lo que somos, la esencia, la semilla. La esencia y la semilla es interna y es la verdadera naturaleza de ese ser humano, que luego elegirán hacer en la Arabia Saudita o en Estados Unidos o en Finlandia. Y en consecuencia, pues hablará un idioma, tendrá unos padres y unas costumbres y una cultura. Pero su esencia, su semilla, está desarrollada como la consiguió desarrollar en la ocasión anterior. Y es muy fácil que en la ocasión anterior no estuviera en el mismo país y a lo mejor no tuviera ni siquiera el mismo sexo. Pero, ¿qué sentido ético? En el mundo de lo inmaterial, de lo trascendente, no hay culturas, no hay morales. Hay un mandamiento único, un mandato único, un objetivo único, que es la evolución. Y eso lo puede hacer una persona en cualquier cultura que esté. De forma que estar seguros, no tienes que elegir. Vamos a ver, Edwin, para iniciar la senda, si te refieres a senda de evolución, como puede ser esta u otra, la meditación, el Vedanta Advaita o el curso de milagros, no digo que sean todos estupendos ni buenos, no sé, simplemente sé que existen. Para iniciar la senda, te lo tiene que pedir algo de tu interior, algo de tu mochila, algo de tu semilla. Te lo tiene que pedir y debes hacerle caso. Y entonces estarás en la búsqueda inconsciente, que buscas algo, pero eso te lo tiene que decir tu propia semilla, que buscas algo que no sabes muy bien lo que es. Por eso le llamo búsqueda inconsciente. Y entonces vas a sitios, lees libros, hablas con gente que parece que ha encontrado algo. Y de ese buscar aquí y allá, por fin encuentras algo que te vaya, que sientas que te vaya, que veas claro que va contigo, con tu forma de ser. Y entonces encuentras un camino y lo empiezas a seguir en plan de prueba, hasta que llega un momento en que te das cuenta de que sí, de que ese camino es lo que tú buscabas. Y entonces pones el corazón en ese camino y empiezas a seguirlo con auténtica interés, con determinación, con decisión. Y pronto empezarás a ver frutos positivos en tu día a día, en tu comportamiento, en tu persona. Y cada vez te quedarán menos dudas de que ese es un camino bueno para ti. No el único, pero sí uno bueno. Entonces, este es el proceso, Edwin. Te lo tiene que pedir tu interior. Y si no, por mucho que yo te diga cosas bonitas, no te voy a convencer. El objetivo de estos talleres no es convencer a nadie de que siga el taller. Yo juego con ventaja porque solo me dirijo a personas que están decididas y que están convencidas. No tengo que convencer a nadie. No puedo convencer a nadie. En temas de ideología no vale el argumento. Como decía Duns Scotus y Eugena en el siglo VIII o IX, la autoridad está
en el interior del que escucha, no en el que habla. La autoridad está en el interior del que escucha. Si tú no me la das, yo no la puedo conseguir. Si tú no se la das al que divulga y expone un camino, él no te la puede lograr. Se la tienes que dar tú. Y para eso tienes que ver que ese camino te va. Y para eso tienes que tener algo interno que te diga, nos estamos yendo. Rafael, las... Vale, Suga, gracias. ¿Los guías son humanos ascendidos? Afirmativo, totalmente. Son humanos ascendidos. Gente que se fue, gente que murió. Para entender lo que pasa con el contacto sutil, no hay que creer a nadie. Es más que todo experimentar para sentir la plenitud. Efectivamente, así es, Miguel Ángel. No tienes que hacer caso a nadie, ni a mí. Yo suelo decir en la web que tenía al principio, no creas a nadie, ni siquiera creas lo que pone en esta web. Actúa solo basándote en tu experiencia. Lo que aquí se te diga te tiene que ir bien. Si no, vete a otro sitio. O sea, fe en nadie, confianza en nadie, en nada. Tiene que ser basado todo en experiencia. Todo lo que se enseña aquí está basado en experiencia. No está basado en libros. Y la experiencia dice que cientos de personas lo encuentran positivo, conveniente. Estamos en el límite del tiempo. El hecho de que algo me hace interesar de sobremanera sobre estos es señal que también tengo algo en la mochila, claro, sobre estos temas. Es señal de que tengo algo en la mochila, claro. Los que estéis aquí y los que, sobre todo, perseveráis, podéis venir un día a ver qué cuenta este tío, el de la gabardina. Bueno, pues podéis venir un día, pero si no os convence, pues en todo caso vendréis otro y luego lo dejaréis. Bueno, pues es que este camino no es para vosotros. Quizás es demasiado exigente. Y si ya empezamos con las reglas, con elimina pensamientos negativos, la primera trayazo que te pongo delante de las narices, pues no todo el mundo está dispuesto a eso. De forma que si estás aquí varios días, Albert, es que efectivamente algo tienes en la mochila. Todos tenemos algo en la mochila. No, nadie tiene la mochila vacía. Desde luego, nadie entraría aquí con la mochila vacía. Si entráis aquí es porque tenéis en la mochila bastante bien provista. Si no, os iríais. Bueno, pues como dice Pedro, salud y belleza. Cuidado y hasta la próxima. Efectivamente, son las 21:00, así que ha ido muy bien. Me quedo contento de esta experiencia nueva y nos veremos el próximo día y posiblemente hablaremos de los hijos. Un tema que es muy bonito, porque todos tenemos pequeños hijos o nietos que cuidar. Hasta el próximo día, amigos.